Bueno, buenas tardes para todos. De verdad que para mí es un placer poder estar hoy acá en esta última sesión del nivel 3 de voleibol de playa, del curso de voleibol de playa. Eh, y pues qué más bonito que cerrar con un personaje tan importante en el voleibol de playa. Eh, yo digo que mundial, siempre lo he dicho. Eh, y pues además de que es un personaje bastante importante en lo que es la capacitación de todos los entrenadores alrededor del mundo. Pues es un gran amigo, un, un colega de, de muchas batallas que hemos librado tantas, ¿sí o no, Mauro? Y Muchas. pues, esto nos lleva a que podamos tener el día de hoy a Mauro Hernández, entrenador nacional de Venezuela, de beach volley. Ha asistido a 2 Olimpiadas, eh, Londres y Río. Eh, por poquito le escapó la de Tokio, estuvo ahí al pie del cañón. También ha ido a varios Juegos Olímpicos de la Juventud, a los 3, ¿no? A los dos, Buenos a los Aires dos. y Nanjing, dos. Y Nanjing y Buenos Aires, que son los dos que se han realizado. Y pues infinidad de eventos continentales y del ciclo olímpico. Mauro, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación. De verdad que para mí es un honor, un placer tenerte acá y que tengamos la posibilidad pues de cerrar este ciclo de capacitación en 3 niveles, pues con tu presencia y tu gran conocimiento pues en el deporte. Entonces, bienvenido, Mauro, y pues ahí tienes la sala. Ahí está Harold Canaval, que es la persona que, que inició todo esto, porque la verdad le di mucha vuelta al inicio para hacer este ciclo de capacitaciones junto con Juan Fernando, y él insistió hasta que me lancé. Usted sabe que yo no soy tan académico como muchos acá. Yo soy más de la cancha, del campo, de lanzar balones, de ensuciarme. Eh, pero bueno, lo hicimos y yo pienso que dentro de todo, al menos me hice entender. Varela, y buenas tardes, qué pena saludar apenas ahora. Hay muchas personas que me están solicitando que cuando iniciamos la segunda versión de esta capacitación, porque muchos entrenadores se enteraron después de que íbamos en el segundo nivel. Entonces hay un grupo grande de interesados para volver a iniciar las 3 fases de nivel 1, 2 y 3. Bueno, imagínate, que eso es una muy buena noticia. Ya hecho el primero, arrancamos para el segundo, ¿sí o no? Sí, sí. Harold, te presento a Mauro Hernández, que yo sé que tú no lo conocías. Harold es como te digo, como un hermano de sangre, de tiempo, o sea, de mucho tiempo. Me ha ayudado muchísimo. Él ha sido como el punto de apoyo para iniciar mi proceso como entrenador de voleibol en Cali cuando inicié. Él fue el que prácticamente me dio la herramienta para comenzar a estudiar en la Escuela Nacional del Deporte, y ha sido durante toda mi carrera un apoyo permanente, y pues nos colaboramos siempre en lo que más podamos en esto del voleibol y el voleibol de playa. Entonces, para presentarlos porque no se conocían, y como decía yo el día de ayer en la sesión, Mauro para mí es es un amigo, un hermano. Es como la persona que me apalancó mucho en el voleibol de playa. Yo lo llamo el mentor mío en el voleibol de playa. Y pues
para mí es un orgullo tenerlo acá y poder que él cierre este curso de capacitación, pues, de la mejor manera. Mauro, bienvenido y de nuevo muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Luis, por la invitación y un placer, Harold, también. Y también felicitarlo por estos eventos, ¿no? Que son tan importantes para el desarrollo de todos los entrenadores. Y un saludo a todos nuestros hermanos de Colombia. En algunos que estoy viendo algunas caras, nos hemos visto en algunos cursos de capacitación. Y como te estaba contando ahora, Luis, siempre admirado con todo lo que haces allá en Colombia en pro del voleibol de playa, desde diferentes funciones, como entrenador de la selección nacional, como capacitador, como dirigente, como organizador, que lo has estado haciendo perfecto. Te felicito mucho y sé que todo lo que te propones lo haces, así que siempre me gusta reconocerte de todo lo que has hecho por el voleibol de playa. Y bueno, Luis me ha manifestado... Mauro, discúlpame, te interrumpo, Mauro. Simplemente para ubicarte en la sala, también tenemos de varios países de Latinoamérica, no solo de Colombia. La mayoría somos de aquí de Colombia, pero hay de México, hay de Venezuela, paisanos, hay de Honduras, hay de Perú, hay de Bolivia. Entonces, para que tengas un esquema de Costa Rica, estoy viendo aquí a Israel, para que buenísimo. Sepas que hay de toda Latinoamérica, te de están todos escuchando. Lados, sí. Buenísimo, Harold. Muchísimas gracias. Correcto. Bueno, un saludo a toda la gente, tanto de Sudamérica como Centroamérica. Qué bueno que se hayan anexado a estos eventos de capacitación. Bueno, voy a, sin más preámbulo, comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Un momento. Un momento. Ok. Pues es una charla de neurociencia, pero antes de esto hay como un preámbulo de cosas que considero importante para, digamos, introducirnos en contexto de lo que se quiere hablar posteriormente. Y bueno, quería comenzar con algunos aspectos importantes de lo que es la detección de talentos deportivos en el voleibol de playa, ¿no? Entre estos coloqué, según algunos autores y según algunos entrenadores de experiencia, según sus opiniones, cuáles son los factores más importantes para detectar talentos en el voleibol de playa. Y aquí tenemos, digamos, un resumen de ellos, como lo son el antropométrico, el cognitivo, el volitivo, el motor, el condicional, el condicional o físico, por decirlo así, el afectivo social. Y hoy en día muchos hablan de lo que es la parte de personalidad del jugador, como un aspecto de importancia también a tomarlo en cuenta como punto de referencia para detectar aquellos jugadores que, por decirlo así, entre comillas, son de proyección, ¿no? Entonces, cuando hablamos del antropométrico, tenemos que ver con todos esos elementos que ustedes conocen, de estatura, envergadura, la talla lo que es el tronco, brazo, etc. Cuando hablamos del cognitivo, tiene que ver con la toma de decisiones, qué tan buenos son los jugadores para tomar decisiones, tanto para captar el estímulo como para procesar en el sistema nervioso central la toma de decisiones. O sea, hay jugadores que procesan rápido un estímulo y toman decisiones rápidas, y hay otros que no procesan tan rápido, pero sí captan el estímulo rápidamente. O sea, en lo que respecta a la neurociencia, hay dos vertientes importantes. Una, lo que es lo aferente, que tiene que ver con la captación del estímulo,
y otra lo que es lo eferente, que tiene que ver con el procesamiento del sistema nervioso central, a lo que es el control, el movimiento motor. Entonces hay jugadores que tienen reforzadas estas dos áreas, tanto, o una de ellas, y para eso la que esté más débil se puede trabajar. Cuando se habla del aspecto volitivo, tiene que ver con la actitud. Jugadores que son, que siempre tienen deseos de entrenar, siempre tienen ganas, tienen iniciativa propia, tienen liderazgo, tienen un conjunto de factores importantísimos que van a hacer que sea mejor jugador posteriormente, ¿no? A veces vemos jugadores que son muy buenos a nivel antropométrico, o sea, que tienen de estatura, que tienen alcance, que físicamente son también son muy veloces, reaccionan muy bien, muy resistentes, leen bien el juego, llámese la parte cognitiva, pero la parte de actitud, la parte de volitiva no son muy buenos. Y son jugadores que particularmente por experiencia no llegan la mayoría a donde deberían llegar con todos los demás elementos. Que hay que estar detrás de ellos, el entrenador está detrás de ellos para que entrene, o el jugador, quien lo acompaña, siempre está como rogándole para que haga las cosas. Este tipo de jugador es complicado, ¿no? Y entonces yo creo que independientemente de todos los demás factores que son muy importantes, porque todos lo son, creo que el volitivo representa, sobre todo en este deporte, no sé en los demás, un componente crucial característico de un buen jugador de vóley playa. Por ejemplo, nosotros hemos tenido jugadores que antropométricamente no son muy buenos, pequeños, caso de, por ejemplo, José Gómez, un jugador venezolano, que no llega al 1,80 m, y yo le decía que él no podía jugar voleibol, que tenía que jugar béisbol, porque a él le gustaba el béisbol. Y él me decía que era el voleibol, que quería jugar voleibol, y fue un jugador que fue subcampeón olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y con poco tamaño, pero con mucho deseo, compensaba otras áreas y fortalecía otras, ¿no? O sea, las que tenía débiles. Lo que es la parte del control motor, creo que debe estar presente, eso es sine qua non, es importantísimo, lo que es la motricidad, la coordinación, el equilibrio, etc. Los aspectos físicos, llámese capacidades condicionales, coordinativas, la parte afectiva social, aunque no se vea un factor muy importante, el hecho de que la familia o el entorno que lo rodea lo apoye, es importante para que cumpla los procesos de preparación. Así que esa área es como, no se ve, pero es importante que esté bien. Y como les dije, la parte de personalidad, hoy en día es el primer elemento o uno de los elementos más importantes donde le realizan a los jugadores test de personalidad, por ejemplo, neurocientíficos que lo hacen. Hay uno que es de Costa Rica, llamado Carlos Marín, que trabaja la parte de neurociencia y esto, pero el hecho de que nosotros sepamos qué tipo de personalidad tiene, o sea, qué tipo de rasgos tiene de personalidad, podemos, porque cada rasgo de personalidad tiene una fortalezas y unas debilidades. Podemos atacar las debilidades, sabemos cuáles son sus fortalezas y sabemos con qué nos vamos a enfrentar nosotros. Porque cuando estamos gestionando a los jugadores en el transcurso del tiempo, vamos a mirar jugadores que no se sienten bien para entrenar, algunos que son muy susceptibles a que si el compañero le dijo algo ya no me siento bien, no es culpa mía, sino de mi compañero, entonces lo afecta el entrenamiento. Hay otros que son muy proactivos y que le caen encima al otro jugador. Entonces, en dependencia a la personalidad, sabemos qué va a pasar con ese jugador. Sabemos cuál es el jugador más estable en el tiempo según su personalidad, o un jugador que en cualquier momento te dice chao, me voy, dejo todo así y se olvidó del proyecto que se estaba gestionando, por ejemplo. Entonces ese es un aspecto, digamos, relativamente nuevo en cuanto a los componentes
de la detección de talentos deportivos. En el caso de vóley playa, importante. Y luego, todo entrenador, cuando vamos a un proceso de preparación, tenemos que distinguir jugadores si son de enseñanza, jugadores nuevos, o si son jugadores consolidados, jugadores, por decir, de alta competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a trabajar la técnica, es diferente trabajar la técnica desde el punto de vista de enseñanza como lo que es desde el punto de vista de consolidación para un atleta de alta competencia. Pero a grandes rasgos, hay 4 factores importantes a tomar en cuenta en lo que es una preparación continua, sistemática, basada en los principios del entrenamiento deportivo, que son estos que están acá, ¿no? Digamos, he hecho algún resumen. Una, la fase del desarrollo motor en la que esté el jugador, sea cualquiera la edad que sea, tenga 13, tenga 15, tenga 20, el jugador tiene unas características específicas y está ubicado dentro de una fase del desarrollo motor, que puede ser la de adquisición, la de perfeccionamiento y la de estabilización. Como le dije, hay jugadores que tienen 20 años y tienen características de jugador que está en la fase de adquisición. Y hay jugadores que tienen 15 y tienen características de jugadores que están en la fase de estabilización. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos, sobre todo acá en Europa, muchos entrenadores ahora agrupan por fases del desarrollo motor a los equipos y no por edades. Porque podemos tener la misma edad, pero jugadores con niveles sumamente diferentes, entonces los entrenamientos no van evolucionando, no progresan. Mientras yo coloco a lo mejor uno de 20 con uno de 14, pero que tienen características técnicas similares, pues los dos van más o menos en la misma sintonía y los dos se ayudan para progresar. Entonces, esto es importante, esa parte de la fase del desarrollo motor. Lo otro es la etapa o fase de la preparación donde esté, sea cualquier tipo de metodología de periodización, sea tradicional, Veroshansky, ATR, hoy en día ya incluso hay otros tipos de periodización diferentes al ATR. Hay uno que se llama, que se hace un diagnóstico, se prescribe un método, se prescriben los trabajos que hay que hacer y luego se evalúa. Y eso se hace cada microciclo, cada semana de trabajo. Y no hay un macro principal establecido como lo hacemos en las periodizaciones, el ATR, el tradicional, sino que micro a micro vamos evaluando y vamos diseñando la siguiente semana de trabajo en base a lo que pasó. Y esto porque algunos autores dicen que hacer las cosas como lo dice el macrociclo en general es muy rígido y a veces vamos a una competencia dentro de un macro y los jugadores no rinden y tienen deficiencias en la técnica, en la física, entonces es conveniente a veces cambiar lo que iba a hacer en el macrociclo, en dependencia de lo que pasó, y ajustar semana a semana para ir avanzando. Entonces hay nuevas metodologías que flexibilizan este tipo de periodización, de planificación del entrenamiento. Luego, disculpa, Mauro, te interrumpo, 2 cosas, qué pena, pues como organizador. Ellos el miércoles pasado tuvieron una charla precisamente de la TR, de planificación y de modelos, los que están inscritos en el curso. Y la segunda intervención, desde el punto de vista metodológico, con relación a tu charla, las preguntas damos opción al final, porque a veces los profesores que están en sala empiezan a levantar la manito virtual para que tú nos digas en qué momento entraría la fase de preguntas dentro de tu preferencia. Muchas gracias y bueno, gracias por lo de decirme lo de que ya han visto lo de periodización y yo creo que las preguntas mejor las dejamos para la parte final porque si no puede ser que nos estanquemos en un contenido y después se nos vaya el tiempo, ¿no? Entonces preferible terminar todo y después al final. Me parece muy bien. Entonces, profesores que los veo un poco inquietos, tomen los apuntes, escriban las preguntas y al final que el profe Mauro nos dé el espacio, las hacemos para que la charla pues sea más fluida. Muy bien, profe, gracias. Adelante. Muchísimas gracias.
Muy bien, el tercer aspecto son los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza, sea el analítico, el global, el mixto, el TGFU, situacional, sistémico, iniciación deportiva, híbrido. Hay muchos métodos de enseñanza, pero el que decide cuál método usar es el entrenador, en base a la necesidad que tiene. Por ejemplo, si quiero trabajar mucho la toma de decisiones, pues trabajaría tal vez con el método situacional, que tiene que ver con colocar entornos de imprevisibilidad, de incertidumbre y tratar de adaptarse a esos entornos. De repente, si lo que quiero es desarrollar la técnica o consolidarla, trabajaría con un método analítico. Si lo que quiero es que un niño aprenda, digamos, a jugar, se divierta y sin importar mucho a la parte física, a la técnica, sino que él busque sus herramientas, sea independiente, pues a lo mejor utilizo el TGFU, que es Teach Engage for Understanding, entre otros, ¿no? Entonces es importante también este tema. Y lo último, que juega un papel muy importante, sobre todo en deporte de alta implicancia decisional, como lo es el voleibol de playa, tiene que ver con el itinerario del estímulo. O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa cuando hacemos un movimiento? El movimiento lo hacemos causado por un estímulo. O sea, por ejemplo, yo voy a buscar un balón en la defensa, entonces a través del componente sensorial de la visión, miré que iban a hacer un ataque o un tiro para cierto lado, entonces yo proceso el estímulo, me muevo y busco el balón. Entonces, pero esto tiene un itinerario. Este estímulo pasa primero, digamos, va vía aferente a través de los receptores hasta llegar al sistema nervioso central, se procesa y luego va eferente desde el sistema nervioso central a los músculos para que se produzca el movimiento. Y a nivel de etapas va así como dice allí, sensaciones, primero sensaciones, después la percepción, después la representación ideomotora, lógica motriz, programación neuromotora, toma de decisiones, control motor. Entonces, a grandes rasgos, estos 4 pilares, por decirlo así, son importantes, son muy, muy importantes. Y en dependencia a tener estos conceptos y estos principios claros, como entrenadores podemos lograr grandes cosas. Podemos hacer no buenos entrenamientos, sino excelentes entrenamientos, mejores entrenamientos cada día. Y de allí vamos a lograr que aquellos jugadores buenos sean mejor que otro bueno, porque en la alta competencia todos son buenos, todos físicamente son buenos, todos son técnicamente buenos, o son por lo menos de un nivel casi todos parecidos. Y la diferencia es mínima para poder ser mejor uno bueno que el otro bueno. Entonces, yo pienso particularmente que la clave está en estos 4 pilares. Entonces, teníamos la fase del desarrollo motor, que son adquisición, perfeccionamiento y estabilización. Y lo que le había dicho era que hay características que nos dicen en qué fase está cada jugador. Por ejemplo, si un jugador no domina la técnica, o sea, la técnica no la hace correctamente, por ejemplo, vamos a hacer un voleo o toque de dedos y la hace por la mitad, no la domina completa, posiblemente esté en la fase de adquisición. Porque en lo que respecta a la calidad de ejecución, que son los elementos que están en rojo al lado izquierdo, que dice instancia, con respecto a la calidad de ejecución, tiene características que hacen que uno pueda pensar que esté en adquisición. Por ejemplo, un jugador que domina la técnica, la hace completa, vamos a seguir hablando del toque de dedos o voleo, la hace completa desde el principio al final, correctamente, pero cuando lo llevamos a la arena y hay sol, hay viento, hay otros factores que influyen también, en ese momento ya no la hace bien o la hace incorrecta, podemos pensar que ese jugador está en perfeccionamiento. Porque en condiciones normales la hace, pero en condiciones adversas ya empieza a tener problemas con la técnica. Y un jugador que lo coloquemos en la arena, con viento, con sol, con un equipo rival difícil, con público
lloviendo y logre hacer la técnica correctamente con todos estos factores, podemos pensar que está en estabilización. Fíjense que hay características claras, ¿no? Y eso estamos hablando solo de la calidad de la ejecución. Pero hay otras características, como lo es, por ejemplo, una de ellas, sensaciones motrices. Les coloco otro ejemplo, no, o sea, esto sería un tema aparte, pero para que tengamos alguna idea. Por ejemplo, las sensaciones motrices. El entrenador está mirando al jugador que está haciendo un saque, un servicio. Y el jugador hizo la técnica correctamente, como se le había explicado. Y llega el entrenador y le dice, repite la misma técnica que hiciste porque fue perfecta. Y viene el jugador y hace otra técnica que no era la que hizo anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el jugador no es capaz de recordar sus sensaciones motrices. No es capaz de recordar cómo tenía el codo, cómo tenía la pierna adelantada, si tenía flexionada, si la posición de la mano era esta. Y entonces, cuando la va a repetir, hace otra cosa diferente o cambia algunos patrones. Este jugador, por ejemplo, cuando no es capaz de recordar esas sensaciones motrices, podemos pensar que está en adquisición. Cuando el jugador ya logra recordar las sensaciones motrices y repetirla como dijo el entrenador, podemos pensar que está en perfeccionamiento. Ahora, cuando el jugador incluso él se autocorrige o dice, oye, cuando estaba en el juego no levanté la mano completamente o el codo me quedó bajo del hombro o las manos estaban detrás en la recepción, detrás de los hombros, y realmente no es así. O sea, el mismo jugador se está autocorrigiendo. Es un jugador que puede estar en estabilización, porque esa es una característica de un jugador en estabilización. Entonces, esto es lo importante de manejar la fase del desarrollo motor, no por edades, sino por características. Porque luego que sabemos en qué fase está, tenemos la didáctica apropiada para trabajar cada fase. Que es o sea, por ejemplo, para trabajar en adquisición hay que facilitar. Hay que lanzarle balones a los jugadores, hay que colocarlo a lo mejor sentado para que trabaje solamente el tren superior, hay que colocarlos contra la pared, hay que colocarlos sin viento, en condiciones facilitadoras. Pero si el jugador lo que quiere es entrenar, o lo que necesita es entrenar, tenemos que perturbarlo, complicarlo. Entonces, es diferente enseñar o aprender por parte del jugador que entrenar. Para aprender, facilitación. Para entrenar, perturbación. Esa es la diferencia de jugador de alta competencia y de un jugador de, digamos, de niveles de aprendizaje, por decirlo así. Entonces, el segundo aspecto que hablamos era lo que vieron ya ustedes, que era la parte de planificación, que tiene que ver con el macro, sea de cualquier tipo, con lo que es el microciclo de trabajo, también con unas características específicas, sea un microciclo de acumulación o de carga, de impacto, de recuperación, de activación, entre el caso de por lo menos de los ATR, ¿no? O de la parte de MATBA, otro tipo de microciclo. Entonces, lo que es la semana de trabajo, que debe estar perfectamente acorde con el objetivo de la etapa o del mesociclo de entrenamiento. Y luego también que esto tenga sincronización con lo que es la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos como modelo el día viernes, tomamos un entrenamiento y pasamos a lo que es la sesión de entrenamiento de ese día, ¿no? Con digamos, un formato para el control de la sesión de entrenamiento que tiene todos los datos, tipo de macro, microciclo, número de meso, número de sesión, objetivo específico, objetivo secundario, quiénes son los jugadores que asistieron, digamos, quién faltó, cuál es la percepción del entrenamiento de los jugadores, materiales que se usaron, cómo fue la entrada al calor, cuáles fueron los ejercicios que se usaron como cuerpo del entrenamiento
y también cómo controlo ese entrenamiento, cómo controlo la efectividad para saber si en un siguiente entrenamiento mejoré el entrenamiento anterior. Y por último, lo que es la vuelta a la calma, ¿no? Entonces, eso corresponde a lo que es la parte de planificación. Como les dije anteriormente, tenemos acá los tipos de metodología también, de enseñanza. Y los objetivos, bueno, el analítico persigue el desarrollo de la técnica, el global busca la independencia del jugador, el mixto busca la independencia del jugador mientras perfecciona la técnica. Y cuando hablamos de mixto es analítico y global, podemos tener entrenamientos analítico y global. De lo que corresponde a los métodos de enseñanza contemporáneo, tenemos el situacional, que tiene que ver, por ejemplo, el side out, que mucho se hace en el voleibol de playa, es un entrenamiento situacional, el TGFU, que ya explicamos, y un método llamado educación deportiva universal, que tiene que ver con todo lo que hace el jugador, no solamente dentro del entrenamiento, sino fuera del entrenamiento. Por ejemplo, cuánto tiempo descansa, cómo duerme, qué come, todo lo que es la carga invisible que no tenemos nosotros. En la educación deportiva universal trata de contemplar estos aspectos e incidir sobre lo que es la recuperación. De hecho, hoy en día hay algunos accesorios como el First Beat, por ejemplo, que mide lo que es la recuperación del estado en reposo de los jugadores, y podemos ver si hay algo, cargas que están afectando el entrenamiento que el entrenador no la puede contemplar porque no las nota, y podemos incidir sobre ella. Y aquí, bueno, por ejemplo, ejemplo de método analítico y situacional. Vemos en la gráfica de arriba, trabajando defensa, completamente analítica, ataque de los entrenadores en las esquinas hacia las diagonales. Entonces, recordamos que este método trabaja lo que es el perfeccionamiento de la técnica. Y en el lado derecho, estamos trabajando defensa, pero de tipo situacional. Fíjense que hay una especie de juego, por decirlo así, o de side out, y hay un jugador en el bloqueo en la línea y el otro en la diagonal, perdón, y la defensa en la línea, y el defensor no sabe cuál va a ser la respuesta, o sea, cuál va a ser la dirección del ataque, ni el tipo de técnica del ataque que está haciendo los jugadores que están en K1. Entonces, el defensor tiene que resolver el problema por inducción probabilística, o sea, tiene que decidir qué opción tomar de todas las que puede hacer el atacante. Entonces, allí se trabaja la imprevisibilidad. Este es un método situacional. Igualmente, en el de abajo hay ataque analítico hacia la línea, y en el del lado derecho hay un bloqueador que está haciendo salida y el atacante tiene que intentar resolver la situación. De ahí trabaja la toma de decisiones un poco más, digamos, es situacional ese método. Entonces, de allí parte todo, ¿no? Vemos que el voleibol de playa es un deporte donde se toman muchas decisiones. Por ejemplo, aquí coloqué una gran cantidad de preguntas, más de 15 preguntas que tenemos que resolver en cada rally. Son decisiones que se toman cada rally, sean individual o colectiva. Entonces, si nosotros no entrenamos la toma de decisiones, estaríamos en una desventaja crucial en el voleibol de playa. Por eso es importantísimo, sobre todo, el uso de herramientas de neurociencia en el voleibol de playa. Entonces, en base a eso nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es más importante? ¿El entrenamiento físico, el técnico, el táctico, el psicológico, o todos por igual? En base a eso entra lo que es la neurociencia por acá, ¿no? Y hay dos cosas importantes, hay muchas cosas importantes, pero sobre todo una de las más básicas en saber a nivel, digamos, fisiológico, es esta, que existe un lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones y se ejecutan las decisiones en el cerebro, y ese lóbulo frontal está dividido por dos cortezas, la corteza motora y la corteza prefrontal, como las tenemos allí. Que es importante saber que en la corteza prefrontal se eligen las decisiones, se toman las decisiones, se valoran las alternativas y se elige la decisión que voy a
que voy a hacer. Por ejemplo, caso de una defensa. Me quedo aquí o parto hacia la línea a tratar de buscar un balón que va a ser un toque por encima del bloqueo. O me voy a la diagonal. Ya ahí empiezo a valorar alternativas. Entonces, cuando digo, no, me voy a ir para la línea, es que tomé una decisión de esas alternativas. ¿Quién hace eso? La corteza prefrontal. Y en la corteza motora, lo que hace es que ejecuta el movimiento. O sea, la corteza prefrontal le manda órdenes a la corteza motora y la corteza motora envía señales a los músculos para que se contraigan y digamos, produzcan lo que es el movimiento como tal. Entonces, estos dos aspectos son importantes, ¿no? Ya hay áreas internas dentro de cada corteza que una valora las decisiones, la otra manda gatilla lo que es la orden para mandar a la corteza motora, entre otras cosas, ¿no? Pero no vamos a llegar hasta allí. Y el otro aspecto importante, porque estamos hablando de la parte cognitiva, toma de decisiones racional. El otro aspecto importante es las emociones. Y las emociones, hay algo llamado el núcleo amigdalino, donde está la amígdala cerebral, que es la que regula las emociones, o sea, es capaz de captar los estímulos potencialmente, sean placenteros o displacenteros, o algunos le dicen positivo o negativo, pero muchos autores están contradiciendo prefieren llamarlo placentero o displacentero. Entonces, ¿qué hace la amígdala cerebral? Que a veces, en base a un estímulo negativo, toma la decisión directamente sin llegar a la corteza prefrontal. Manda órdenes a la corteza motora y rápidamente dispara o gatilla el movimiento para que uno ejecute sin pensarlo, sin actuar racionalmente, ¿no? Y aquí es donde pasa mucho en los jugadores de playa, de que a veces le hacen un punto, 2 puntos, y empiezan a tener temor, empiezan a tener miedo, empiezan a pensar que van a perder, que están haciendo el ridículo a lo mejor, y entonces la amígdala cerebral es la que se está apoderando de la toma de decisiones de ese jugador, sin dejar que ese estímulo llegue a la corteza prefrontal, sino que la amígdala rápidamente decide, envía a la corteza motora la decisión que va a tomar. Entonces, por eso es importante todo el tema de expertos de psicología, que es la regulación de las emociones. ¿Cómo hago para yo no sentirme tan miedoso, porque siempre va a existir el miedo, va a sentir la ansiedad y estas cosas, pero cómo hago para regularla, para bajarle un poco, que me permita maximizar mis aspectos físicos, técnicos, tácticos? No que ella se apodere de mí y todos esos aspectos físicos, técnicos, tácticos, lo que haga es que los minimice. Entonces, este es algo, digamos, una tarea de los neurocientíficos hoy en día, trabajar tanto la parte cognitiva, toma de decisiones, como la parte emocional para llevarla en un equilibrio. Entonces, para eso, fíjense que en la amígdala, cuando la amígdala se apodera del jugador, por ejemplo, ¿cuáles son esos estímulos negativos? Por ejemplo, cuando hay rivales complicados, cuando tenemos el score abajo, cuando somos favoritos en competencia y estamos perdiendo, cuando tenemos ansiedad por ganar, pues ahí la amígdala interviene y lo que hace es que tengamos menos capacidad de visualización, músculos contraídos, ritmo cardíaco acelerado, mala toma de decisiones, mayor riesgo de lesiones, entre otras cosas. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una técnica, el cerebro se estimula cierta área. Por ponerles un ejemplo, cuando yo aprendo una técnica, estoy aprendiendo, se estimula la corteza premotora, porque meto la conciencia en lo que estoy aprendiendo. ¿Ok? Cuando yo lo que estoy es ejecutando automatizadamente, no sé si se dan cuenta que hay jugadores que ya como aprendieron una técnica, ya ejecutan sin pensar. Voy a levantar o a volear y no estoy pensando en la técnica, no estoy pensando en que si tengo que agacharme, porque ya lo hago inconscientemente. Eso lo que está pasando es que otro sector del cerebro llamado los ganglios basales son los que están
responsabilizados por esa actuación, digamos, inconsciente del cerebro. Entonces, hay cosas, el cerebro puede manejar multitareas, puede manejar a través de los ganglios basales todo lo que son los automatismos, pero también la conciencia puede estar pendiente de otra cosa. Es decir, estoy ejecutando un voleo, pero estoy pensando en si el voleo debe ser más alto o si el bloqueador es muy hábil, muy alto. O sea, mi conciencia está en otros aspectos y los ganglios basales están ejecutando automatizadamente. Entonces, en dependencia de lo que yo haga y cómo lo haga, en qué momento tomo la decisión, si tengo poco tiempo, mucho tiempo, se estimulan diferentes zonas del cerebro, por decirlo así. Y para eso, ¿qué es lo que han hecho estos expertos en neurobiología, en neurociencia? Lo que hicieron fue en desglosar las fases del itinerario del estímulo, que son las que le dije anteriormente: sensación, percepción, representación, lógica motriz, toma de decisiones, programación neuromotora, ejecución y control. Cuando nosotros percibimos un estímulo, sea visual, auditivo, táctil, cualquiera de los componentes sensoriales, el estímulo empieza por una sensación. Luego, la percepción es la interpretación de esa sensación. Luego que percibo, represento en mi mente la situación. Y luego que represento en la mente, hago una lógica motriz de cómo resolver la situación. Luego de tener esa lógica motriz, tomo una decisión. Cuando tomo una decisión, programo los músculos para hacer el movimiento. Y cuando se programan los músculos para hacer el movimiento, luego viene el movimiento. Entonces, fíjense todo por dónde pasa todo esto en tan poco tiempo. Entonces, un jugador de vóley playa que no tome decisiones rápidas, posiblemente no llegue muy lejos en la alta competencia. Pero hay jugadores que toman decisiones rápidas, pero deficientes. O sea, que tienen problemas sobre todo en la percepción y representación. Es decir, que percibieron mal, representaron en su cabeza la situación mal y tomaron una decisión bajo ese esquema. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Una mala acción, un mal movimiento. Ejemplo práctico en el vóley playa. Tengo un bloqueo, lo tenía en la línea y me dejó las manos en la línea y llego yo como atacante y ataqué hacia la línea, hacia el bloqueador. Y todo el mundo dice, oye, ¿y por qué si tenía las manos en la línea, por qué atacó hacia la línea? Porque la percepción de la situación fue errónea, fue confusa. Representó la situación confusa y tomó una decisión en base a esa confusión. Entonces, ¿qué pasa con esos jugadores? Que hay que trabajar más la fase aferente, la percepción y la representación ideomotora en este caso. Entonces, todo esto hay que aplicar también entornos emocionales. No nada más tenemos que diseñar entrenamientos y colocar contenidos de ejercicio. Vamos a hacer tantas series, tantas repeticiones de tantos ataques, sino intentar colocar entornos donde el jugador tenga la emoción a flor de piel para ver si es capaz de manejar las emociones. A veces los entrenadores enseñamos a entrenar muy bien, pero no enseñamos a competir. Después vemos al jugador en la competencia y no rinde, no maximiza sus capacidades, pero es que en el entrenamiento no colocamos entornos emocionales. Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de que para hacer un K1 efectivo tiene que hacer no 1, sino 3, por ejemplo. O después de hacer un K1 efectivo, no vale un punto a menos que vayas al saque y saques a una dirección específica, a un target. No vale puntuación. Entonces, condicionar al jugador con estos elementos hace que tenga un entorno emocional. Y así simula algo de lo que va a hacer en la competencia. Pero hay muchas formas de perturbarlo, ¿no? No solamente con puntuación, sino agregando multitarea, tareas de cálculo entre contenidos de ejercicio, entrenando con arena muy espesa, con sol, con rivales difíciles, con un árbitro exigente, entrenando de noche, colocando tareas adicionales, aumentando el tiempo del trabajo. O sea, existen
muchas didácticas para perturbar, para crear esos entornos emocionales. Y ahí está también una clave de aquellos entrenadores que logran que los jugadores sean mejores. Entonces, para ir finalizando, veamos, por ejemplo, un ejemplo progresivo de un ejercicio de básico hasta un ejercicio un poco más complicado. Tenemos este ejercicio que es de ataque a cualquiera de los objetivos de la cancha. Ataca hacia donde quiera, hacia la línea, hacia el centro largo, hacia la diagonal corta, hacia la diagonal media, por ejemplo, ¿no? Este ejercicio trabaja, si nos ponemos a analizar qué trabaja básicamente la sensación, la programación neuromotora y la ejecución y control. No hay mucha lógica motriz, no hay predominancia en la lógica motriz, no hay predominancia en la toma de decisiones porque no tiene que elegir una decisión de muchas. Entonces, básicamente es ejecutar. Básicamente es la corteza premotora, como que es la que ejecuta, es la que está haciendo énfasis acá, ¿no? Un ejercicio muy básico, donde es de tipo metodología analítica, que generalmente se puede hacer en la etapa de acumulación o de preparación general, para la fase del desarrollo motor de adquisición, perfeccionamiento. O sea, no es un ejercicio para alta competencia, y las áreas cerebrales que trabajan más que todo es la corteza prefrontal. Bueno, aquí hay una dosificación y tal cosa del ejercicio y eso. Pero veamos este segundo ejercicio. Un poquito más dificultad. Solamente es intentar, digamos, dirigir el ataque al target hacia la línea final. Luego de hacer una construcción de juego, que es la recepción, colocación, para que haga el ataque. En este caso, ya empieza a funcionar lo que es la corteza prefrontal, a poner en funcionamiento, digamos, el área donde se toman las decisiones, ¿no? Que es la corteza prefrontal. La conciencia empieza a funcionar allí. En este caso, como ven acá en el itinerario del estímulo, la toma de decisiones ya empieza a cobrar un rol importante, la programación neuromotora, la ejecución y control, y siempre con las sensaciones, ¿no? Pero no se trabaja mucho la percepción, la representación, ni la lógica motriz. Igualmente un tipo de metodología analítica para trabajarlo en fase del desarrollo motor de adquisición y perfeccionamiento. También se trabajan los ganglios basales porque aquí se está trabajando los automatismos, o sea, ejecutar prácticamente automatizadamente. Fíjense que aquí tenemos otro ejercicio que es que hay un saque del lado arriba de la cancha, pero el jugador que está sacando dice un número antes de sacar, 2. Y el jugador que está en la recepción toca un cono en dependencia al número. En este caso le dijeron el 2. El jugador que está en la recepción toca el 2 y se regresa. Y luego hay una colocación y cuando el jugador va a hacer el ataque, lo va a dirigir al 2. O sea, va a retener ese número que le dijeron y lo va a dirigir a la zona 2. Como ven en la cancha de arriba, hay zonas 1, 2, 3 y 4. Entonces, es un poquito más complicado. Ya tiene que reconocer un área que tiene un número específico del lado allá y dirigir el área hacia esa zona, recordando el resultado que dijo el sacador, ¿no? Fíjense que en este caso ya se empieza a trabajar la lógica motriz y empiezan otras áreas del cerebro a funcionar acá, como son la área dorsolateral y el área ventromedial, que es donde se sopesan o se tasan las alternativas. Y entonces ahí es donde empieza la lógica motriz a jugar un papel importante. Luego otras áreas siguen funcionando, la corteza premotora, porque hay digamos, movimientos que son parcialmente conscientes, por decirlo así, y los ganglios basales, entre otros, ¿no? que manejan los automatismos. El área, digamos, de la corteza prefrontal también, porque tiene que meter la conciencia para identificar a qué área tiene que atacar. Ya este ejercicio recomendado para perfeccionamiento o para estabilización.
sigue siendo de metodología analítica porque no hay un opositor de aquel lado. Aquí otro ejercicio un poquito más complicado, que es que también el sacador le dice el número 3 y el receptor toca el 3, el cono 3, recibe el balón, pero también el colocador dice una letra, en este caso dijo A. Entonces, el receptor asocia el 3 con el A que le dijo el colocador y busca en la cancha qué sector tiene el 3A. Como ven, los sectores verdes son sectores para hacer ataques contundentes y los sectores rojos es para hacer ataque en finta o en tiro suave. Entonces ya el atacante tiene que ver a dónde ataca y qué tipo de técnica de ataque usa en dependencia a todos estos elementos, ¿okay? Un poquito más complicado. Como ven acá, casi todo el itinerario del estímulo se trabaja, pero todavía no se hace una gran incidencia en la percepción. Igualmente para perfeccionamiento y estabilización este trabajo. Aquí se complica más el ejercicio, porque aquí hay muchos contenidos de cálculo y de recordar resultados. En este caso hay un saque, ¿verdad? El jugador debe, el entrenador que está detrás del receptor dice un número, el receptor que está en la cancha de arriba toca el cono de ese número y ya en este caso hay ¿cómo se llama? Si ven, hay un jugador que tiene las dos manos levantadas fuera de la cancha, una con la mano indicando 4 y el otro con la otra mano indicando 5. Entonces, el colocador, una vez que hace la colocación, o sea, la levantada, el voleo, le dice, suma 5 más 4, ¿no? Son 9. Y si es impar, le dice diagonal. Si el resultado es par, le dice línea. Entonces el atacante toma la ejecución en base a lo que le dijo, la cuenta que sacó el colocador. Fíjense que ahí está trabajando el colocador. Dijo 5 más 9, 5 más 4, 9. Es impar, diagonal. Si hubiese sido 8, es par, línea. Entonces ya una vez que el atacante sepa que va a atacar a la diagonal o a la línea, va a mirar al jugador que está debajo con una banderita roja. Si saca la banderita roja o el lado rojo, va a ser en finta, va a ser en técnica de finta. Y si saca la banderita en verde, es de ataque contundente. O sea, un poco más complicado. Y aquí te trabajan todos los elementos, todo, la parte aferente y eferente. Un momento que se quedó ahí medio. Y este es el último ejercicio donde el entrenador, después de la colocación, le dice un número, le señala un número al colocador y el colocador le dice el color que representa ese número. Por ejemplo, el entrenador dijo 1 y el colocador le dice azul. Y llega el atacante y tiene que atacar a cualquiera de los dos azules y tiene que resolver la situación. Pero acá se está colocando un tema de problemas de score. Por ejemplo, si el atacante bota el balón, le resta 2 puntos. Si la mete dentro de la cancha, pero no en el sector que era, le resta 1 punto. Y si, por ejemplo, la logra convertir, vale 1 punto o 2 puntos. Eso depende del entrenador. Entonces, fíjense en este caso cómo se ha entrenado desde la parte simple a la parte compleja, utilizando didácticamente y prácticamente ejercicios para trabajar con soportes de neurociencia que son importantes, ¿no? Muchas veces lo hacíamos como entrenadores, a lo mejor de forma empírica, sin saber qué estaba sucediendo en el cerebro, pero siempre es bueno saber el soporte científico para seguirlo reforzando y seguirlo trabajando a la manera que queremos y darle la dosificación requerida como tal. Entonces, bueno, prácticamente toda la ponencia. Comenzamos como 10 minutos tarde, por eso terminé casi justo, pero
pues si hay alguna pregunta podemos intentar responderla. Así que muchas gracias por la atención. Gracias, Mauro. Bueno, pues no sé, alguien, María Pía levantó la manito. María Pía, No, bienvenida. no la levanté, puse un que gracias, Mauro. Gracias, Va a tocar María. cambiar las gafas ya, ma. Pero ¿Alguien como más por ahí? normalmente la levanta Varela. Sí. Así es. Deira Deira Mendoza, levantó la de mano. Bucaramanga. Muy buenas tardes, profes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por Deira. la ponencia, muy interesante. Tengo una pregunta, profe. En la parte que usted hablaba del entrenamiento, como cómo trabaja la perturbación, ¿sí? Una cosa es, como usted hablaba, el entrenamiento normal, donde no hay factores ni externos ni internos que de pronto distorsionen ese movimiento. ¿Usted cómo entrenaría cómo haría ese trabajo en un campo donde pues fácilmente no hay factores externos que afecten mucho? ¿Cómo lo harían? Sí, muchas gracias, Deira, por la pregunta muy buena, muy interesante. Bueno, entre las didácticas de perturbación, no solamente hay didácticas que tienen que ver con factores externos. Por ejemplo, en este caso lo que hablamos de viento, lluvia, sol, público, sino que hay didácticas que tienen que ver con otros aspectos también, que estimulan o que sirven, por ejemplo, para que el jugador siempre tenga una meta inmediata. ¿A qué me refiero? Muchas veces los jugadores se pierden o se van del juego o se dejan llevar por la regulación de las emociones por la parte de las amígdalas. Es porque no tienen la atención en algo inmediato. Si yo, por ejemplo, tengo tareas inmediatas que hacer, por ejemplo, voy a hacer una colocación y enseguida tengo que hacer una apertura y enseguida tengo que hacer un llamado al atacante y enseguida tengo que hacer ese orden inmediato que tengo que hacer, no me deja pensar en que si hay público, que si estoy perdiendo, que si pierdo, no me deja pensar porque tengo la atención en ese enfoque, que es un enfoque interno. Entonces, si no se tiene eso, hay que trabajar desde mi punto de vista con otros métodos de didáctica, como el que dijimos ahora, por ejemplo, trabajar con el score, trabajar con su fatiga. Por ejemplo, cuando tú trabajas con fatiga es una perturbación porque no tomas decisiones buenas. Trabajar con jugadores oponentes que tengan mayor nivel, por ejemplo, aunque no estén con viento y eso, pero que tengan mayor nivel te exige, te da cierto entorno emocional. Trabajar con cualquier tipo de, por ejemplo, estoy haciendo 10 repeticiones y, por decir algo, o 6, y coloqué adicional o prolongué el entrenamiento. O sea, hay muchos métodos de didáctica. Yo utilizaría los que tengo a disposición. No va a ser lo ideal, porque lo ideal siempre, por eso están los fogueos y los topes para hacer otras cosas con público, con presión y esto, pero sí el jugador se va acostumbrando a tener un sobrepeso que no es normal en los entrenamientos, ¿no? Porque también si no nos convertimos en administradores de contenido de entrenamiento, que hay muchos entrenadores que sabemos poner ejercicios, sabemos ejercicios para mejorar el servicio, el ataque, la defensa, el bloqueo, perfecto. Tantas repeticiones, tantas series. Pero no sabemos conducir el entrenamiento para que el jugador compita, que es otra cosa. Entonces, yo creo que, bueno, es hacer uso de las herramientas que se puedan, ¿no? En su mayoría, es lo que creo. Sí. Sí, señor, gracias, profe. Lo que sucede es que por lo menos en el entorno, sobre todo de niñas infantiles, ¿no? Menor infantil, pues uno realiza fogueos, pero igual, o sea, igual no es lo mismo. Es que en la edad de ellas, realmente hay jugadoras que están en competencia y no funcionan igual, ¿sí? Por más de que usted le coloque fogueos, compitan, tengan esa experiencia, o sea, esa parte emocional, esa parte mental, no sé, pues obviamente tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? Pero hace que sus movimientos o sus decisiones en el juego no sean idóneas, ¿sí?
Entonces, para trabajar obviamente ese tipo de cosas, pues obviamente la experiencia más grande es competir, realizar competencias en el mismo nivel de la competencia importante que se va a realizar. Y bueno, y aquí pues realmente la problemática acá es que pocos fogueos se pueden hacer respecto a ese parámetro, ¿sí? Sí, Pues sí, obviamente lo que se dice, no es lo mismo una técnica o desarrollar una técnica en un estado normal o desarrollar una técnica de juego donde realmente se perturbe la decisión de ese jugador, ¿sí? sí. Es que Sí, de hecho es así. es bastante importante. De hecho, ese es el reto que tiene el entrenador. ¿Cómo hacer Ujú. para simular estos entornos? ¿Cómo hago cuando ustedes ven un jugador que está sacando y saca y saca y saca y bota el balón y lo deja en la red y saca por sacar? Ustedes saben que ese jugador no tiene conciencia de competencia. O sea, que cuando usted ve un jugador que saca, bota el saque y se preocupa, o que está sacando muy alto de la red y se preocupa y el otro intenta hacerlo más cercano al borde de la red y el otro trata de hacerlo más al objetivo, o sea, ustedes saben que ese jugador está poniendo conciencia a lo que hace. Entonces, el entrenador tiene que estar atento a todos estos detalles. Y otro aspecto también importante es a saber dirigir la atención. Hay cosas de importancia para que el jugador dirija la atención y hay otras que no. A veces, para uno salirse del temor, del miedo, del estrés, a veces lo importante es pensar en la acción inmediata. Pero a veces el pensar en la acción inmediata no te hace ver lo que te está pasando en el contexto general. Por ejemplo, cómo me están haciendo los puntos, con toques por encima del bloqueo, con ataques cortos. Entonces, el jugador de playa tiene que saber poner su atención en lo externo y en lo interno. Saber ampliar la atención y reducir la atención en ciertos momentos. Y no es importante, o enseñar al jugador que no es importante el público, el score, cosa que lo que hacen es distraerte, sino las tareas como tal, que es lo más importante. Bueno, el entrenador tiene que tratar de generar didáctica para mejorar estos aspectos. Mauro, hay algo con relación a lo que en uno de los niveles se tocó, el tema del trabajo de la técnica, ¿sí? En todos sus fundamentos, y era de que en, o sea, en todos los niveles, cuando se trabaja la técnica, hay que tratar de que el jugador piense, que no solamente sean las repeticiones, ¿sí? Sino, por ejemplo, cambiarle siempre el, el, la acción de la realización del fundamento. Por ejemplo, no siempre, por ejemplo, en edades tempranas, no siempre el niño tiene que pasar el balón por encima de la net, ¿sí? Para facilitarle un poquito y ponerlo a pensar, por ejemplo, póngalo detrás de la línea, pero póngale un target Exacto. al frente. No tiene que pasar el balón por encima, Exacto. ¿sí? Pero póngale un target. Entonces, ¿qué pasa? De que además de que debe tener la conciencia de que debe estar haciendo la técnica bien, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en edades tempranas yo siempre enseño a golpear la pelota por abajo, ¿sí? Con mano abierta. Entonces, que le pegue el target antes de la malla, ¿sí? Pero que la ejecución sea buena. Entonces él está concentrado en la técnica y en poner la pelota donde debe hacerlo. Entonces Claro. ya él está generando al niño, Claro. ¿sí? Esa acción que dice Mauro, ¿sí? De, de concentrarse y enfocarse en lo que realmente importa y no, y no, y no distraerse. ¿Por qué? Porque es que las repeticiones constantes, por ejemplo, un ejemplo, golpe de antebrazo contra la pared y repite contra la pared, el niño primero se cansa, segundo se aburre y tercero está buscando la excusa de hacer cualquier otra cosa menos lo que está haciendo ahí. Entonces, cuando usted el niño le pone algunas tareas o algunos desafíos que llamamos nosotros, ¿sí? Pues lo va a enfocar un poco más y desde temprana edad lo va a llevar a que cuando se hagan todo este tipo de ejercicios que mostró ahora Mauro, pues esté un poco más
más Sí. claro en lo que realmente se está buscando y lo que se necesita hacer. De hecho, Luis, Ese era como el aporte que quería hacer. buenísimo, sí, todo lo que están manifestando muy importante. De hecho, la técnica no puede evaluarse sin la efectividad. O sea, hay dos cosas que evaluar. Una, la ejecución, si es correcta o no, tanto de tipo espacial, temporal y dinámico, porque los fallos motores digamos, se corrigen en esas tres estructuras, espacial, temporal y dinámico. Pero hay una técnica correcta y la precisión no es correcta, básicamente el objetivo para el que está hecho la técnica no está siendo logrado, ¿no? Entonces siempre a nivel de corrección de técnica o de evaluación de técnica hay que evaluarla con la precisión. Lo que dice Luis es muy cierto. Hoy en día hay muchas vertientes de que, por ejemplo, el método TGFU busca de que el jugador resuelva, lo que dice Luis, que sea efectivo, que lo dirija para tal sitio, y la técnica la buscará él, cómo hacerlo. O sea, va a ser la herramienta para lograr lo primario, que es lo que es la parte de la toma de decisiones. Y en estos sentidos, ¿qué dicen los neurocientíficos? Que el hecho de, como nos enseñaban en los colegios anteriormente, eso se llamaba deporte del movimiento. Era, por ejemplo, que correr, saltar, y nos sonaban un silbato y teníamos que correr o saltar. Y ahí había una escasa toma de decisiones. Mientras que no es igual hacer eso que, por ejemplo, yo vaya con un balón y tenga que driblar a Luis para tratar de meterle un gol, donde tengo que tomar una decisión principalmente y el movimiento que tengo que hacer es secundario, pero lo hago. O sea, desarrollo la técnica, pero primero tomo la decisión y cada día cobra digamos, más prioridad desarrollar ejercicios donde siempre esté presente la lógica motriz, o sea, que siempre que se tenga que tomar decisiones. Pues no, yo puedo pasar 3 meses trabajando analítico, recepción, o ataque, y después voy a tener poco tiempo para trabajar lectura de juego. Yo puedo hacer entrenamiento de analítico, pero con toma de decisiones también, y aproveché esos 3 meses, cuando vaya a trabajar la parte precompetitiva, ya tengo una carga muy buena de haber trabajado con toma de decisiones. Entonces creo que muy bueno lo que dice Luis. Pero pasa también algo a la inversa, Luis, que en la alta competencia vemos equipos que no convierten en el ataque, que no son buenos tomando decisiones, están fallando en el ataque. Y hay artículos científicos que dicen que la falla en el ataque es causada por la mala recepción. O sea, a mejor recepción, mayor posibilidad, a mejor efectividad de la recepción, mayor posibilidad de convertir el ataque. Entonces, a veces hay que trabajar analítico también, ¿no? A veces estoy fallando en el ataque, pero es por una causa de la herramienta técnica de la recepción. Y a veces mejoro la recepción y en esos casos la competencia mejora el ataque. Entonces, esto es un arte, ¿no? Es que el entrenador sepa qué utilizar, en qué momento y para tal perfil de jugador también. Listo, Mauro, gracias. José Enrique y luego a María Pía. Tienen 2 preguntas ahí. Buenas José tardes a Enrique, todos. adelante. Profe, yo quisiera ver si estoy bien trabajando. Yo trabajo apenas con grupos de iniciación. Perfecto. Entonces, yo no sé si este tema está relacionado a lo que yo hago en la hora del juego. Que les pongo que dirijan el balón. Por decir, el primero, yo les pongo en la parte de atrás, en la línea final, les pongo un cono hacia dónde tienen que tirar cada quien. Si se lo pongo a la derecha o se lo pongo a la izquierda. Okay. En segundo término, si conseguimos colores diferentes de balón, yo les pongo, por decir, el rojo, que cada vez que pase el balón rojo, lo van a tirar a la derecha. Cada vez que pase el amarillo, a la izquierda. Perfecto. El otro ejercicio es que cuando pase el balón a la cancha contraria, ellos rotan de posición. Se va a la izquierda y se va a la derecha, dependiendo ahí cómo se van. Y luego de ahí, en la otra posición es cuando ellos ven que el contrario está muy atrás, hago que hagan su dejadita. Sí.
O viceversa, si está enfrente, le digo que la hagan larga. Muy bueno. Y la última, a la hora del juego, yo les pongo un chaleco a uno de cada lado. Dependiendo si veo yo que voy a trabajar la defensa, se lo pongo yo al más débil para que el equipo contrario esté tirándole a él, igual de la cancha contraria. A cada lado les pongo yo su chalequito, Sí, sí. que esas donde lo quiero que lo tiren. ¿Estoy bien o más o menos ahí buenísimo, sobre? José, estás trabajando un elemento principal importante que es la visión, o sea, que es el primer componente sensorial más importante del vóley playa, que es tomar decisiones, por ejemplo, si es color rojo, si es color tal, si están detrás, si están delante. Eso, de esa forma lo estás haciendo muy bien porque son situaciones que tienen que resolver bajo las herramientas que tienen ellos, o sea, que no son muy complicadas, pero siempre están tomando decisiones, porque cuando las colocamos muy complicadas para el desarrollo, tienen efectos contrarios, según dicen los expertos, en esto. Entonces tú estás trabajando de forma básica y progresiva, me parece muy bien. Ok, gracias. De nada. María Pía. Yo quería preguntar con respecto a lo que preguntó Deira. Yo no sé ya qué nivel de personas se entrena, o sea, que si es alto rendimiento o no, pero volviendo a como iniciaste la presentación, Mauro, que era con el tema de detección de talentos, ¿hasta qué punto en el alto rendimiento tú vas a entrenarle esa capacidad a una persona? Llega un punto en que tú dices, listo, esta persona simplemente no tiene la personalidad para competir. O te mantienes ahí, porque así sea muy buena en entrenamiento y en todo lo que tú quieras, pero si en el momento de competir no te da el nivel que necesitas, no sé si se puede entrenar hasta el nivel que se requiera, o si uno tiene que en algún momento tomar la decisión y, bueno, esta persona no me va a servir para competencia de alto nivel. Sí, muchas gracias, María, por la pregunta. Porque no hay verdad absoluta, ¿no? Pero lo que yo pienso es que se deben fortalecer las áreas débiles y que uno lo que tiene que intentar es lograr hacer la mejor versión del jugador. Lamentablemente, a veces, o sea, tenemos un perfil de jugador y tenemos que trabajar con eso y no tenemos tiempo para desarrollar uno porque tenemos una competencia cercana, por ejemplo, y lo que podemos hacer es fortalecer con ayuda de un profesional. En este caso, por ejemplo, los psicólogos lo manejan bastante correcto, este tipo de problemas. En este caso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho una costarricense que se llama Laura Moreira, ustedes la han visto yo les pasaba lo que yo consideraba que estaba afectando desde el punto de vista como entrenador. Mira, está afectando, o sea, la forma de ser de este jugador hace de que exista este problema. O sea, hace que el otro se moleste, hace que tal cosa. Y ella buscaba así, ella me decía, ese perfil de personalidad es tal, y ella buscaba y trataba de fortalecer esos problemas, ¿no? Pero yo creo que no es cuestión de este no sirve o no, pero sí que el entrenador sepa de que se va a enfrentar a ese tipo de jugador, a ese tipo de manifestaciones que en cualquier momento van a salir, a relucir. Creo que es importante. También el entrenador tiene que fortalecer estas herramientas para gestionar este tipo de cosas, ¿no? Ayudarse a estudiar sobre esto. ¿Sí? Mauro, y otra cosa como para reforzar eso que estoy totalmente de acuerdo es de que nosotros como entrenadores tenemos que ubicarnos en nuestro contexto, ¿sí? O sea, nuestro real contexto, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un club, no es lo mismo trabajar con una selección departamental, no es lo mismo trabajar con una selección municipal, no es lo mismo trabajar con una selección nacional, ¿sí? Son contextos totalmente diferentes y debemos de ubicarnos de la mejor manera en ese contexto, ¿sí? Nosotros no podemos exigirle a un jugador de una escuela o de un club como si fuera un deportista de alto rendimiento. ¿Sí? Lo que dijo Mauro me parece importantísimo porque nosotros tenemos que agotar todos los recursos y todas las herramientas para favorecer a ese jugador, ¿sí? Para favorecerlo, ¿sí? No podemos
no podemos desecharlo de entrada, ¿sí? Va y pasa lo que le pasó a Adrián Carambula, ¿sí? Que en Uruguay lo desecharon porque era un enano, supuestamente. Y miren la calidad de jugador que es, ¿sí? Habla por hablar por uno, ¿sí? Otro puede ser Simon, el de Brasil. Otro era Alisson, que Alisson estaba desahuciado por los entrenadores. Decían que ese man era muy bruto, que ese jugador no servía para jugador de voleibol de playa, que no, motrizmente no daba, ¿sí? Y campeón del mundo, campeón olímpico, ¿sí? Entonces le tapan a uno la boca, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque alguien se dedicó a él, además de la actitud del jugador, que en su momento también tocó Mauro esa parte, ¿sí? El deseo del jugador de sobresalir, el ahínco de ese jugador por ser el mejor, ¿sí? Entonces, es mejor pecar por darle la mayor cantidad de herramientas a nuestros jugadores, ¿sí? Que no dárselas porque creemos de que es que ese pelado definitivamente, no, eso no se mueve ni para ir a recibir plata, ¿sí? Entonces, más bien, agotemos todos esos recursos en nuestro contexto, ¿sí? Y miremos a ver qué pasa, porque, vuelvo y repito, son cosas que son difíciles porque son contextos diferentes. Sí. Y vuelvo y repito, el contexto de un colegio no es el mismo al de un club, no es el mismo que el de una selección municipal, que el de una selección departamental y mucho menos una selección nacional. Y mucho menos un contexto como el que estamos viendo actualmente en nuestro deporte, que es algo ya más profesional, ¿sí? Más profesional. Vemos jugadores como en Estados Unidos, en Europa, el Brasil, ¿sí? Que son profesionales y ustedes ven de que están cambiando constantemente jugadores de duplas porque son profesionales y ellos quieren hacer la junta con el jugador que más convenga. Entonces, ahí con mucha más razón tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, quería como reforzar la parte que dice Mauro con relación a eso, porque ese contexto en donde nos ubicamos es muy importante. Sí, no, tienes toda la razón, Luis. Es muy, muy importante. Y lo otro es que nunca vamos a conseguir un jugador ideal con patrones como los que habíamos hablado, con los 7 elementos o 7 componentes de detección ideal. No, siempre hay desventajas en una u otra cosa que se busca también que compensen con otros elementos. Por ejemplo, los jugadores pequeños a lo mejor compensan con mucha potencia, con mucha lectura de juego. Caso de nosotros, los venezolanos, éramos jugadores bajitos, Jesús y Igor en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué teníamos que hacer? Complementar con la parte física, entrenar mucha potencia, mucho juego rápido, toma de decisiones. Pero de repente ven a Hauser, por decir algo así, y la parte del trabajo de fuerza es un poco menor, es un poco más de juego. Entonces, eso yo creo que es el reto que tiene cada entrenador, ¿no? Mirar diagnosticar y saber qué recetar para mejorar cada uno de estos componentes. Miren que en una charla que nosotros tuvimos en el Mundial en Hamburgo, que estamos ahí varios entrenadores, llegó una charla de esas únicas que se dan. Y nosotros decíamos, bueno, carajo, no que los grandotes esos que miden más de 2 metros no se sabían mover, que eran torpes, que eran toscos, que eran, a ver, y los que estamos viendo ahora se desplazan, son rápidos, son ágiles, son hábiles, ¿sí? Son habilidosos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Sí. Para sacar jugadores de más de 2, es que vemos a este ruso, a Stoyanovsky, ¿sí? Que mide 2.12. Mide 2.12
con unas habilidades impresionantes. Nada más los noruegos pues no tienen más de 2 metros, pero son jugadores que en un promedio nuestro son altos y tienen unas condiciones y unas habilidades impresionantes, ¿sí? Una capacidad de velocidad de reacción y de reacción que uno se queda sorprendido, ¿sí? Entonces, mire, yo en estos días no, hace varios días, meses, me puse a ver unos videos de Dalhauser, ¿sí? Entonces, es casual porque entonces yo veía videos en el inicio de él, ¿no? Cuando él comenzó a iniciar en el voleibol de playa, él levantaba el antebrazo. Levantaba el antebrazo. Y cuando levantaba el antebrazo, también se tiraba, cuando inició. Luego comenzó a levantar el antebrazo y no se tiraba. Luego comenzó a volear, ¿sí? Y se comenzó a tirar. O sea, él voleaba y se tiraba. O se arrodillaba, pues, ¿sí? Y ahora él volea y no se tira. O sea, él volea normal ya. ¿Sí? Entonces yo me centraba a ver la evolución de ese jugador, Sí. ¿sí? En sus movimientos. O sea, un jugador que se volvió mucho más ágil, mucho más hábil, ¿sí? Pero, o sea, su contextura siempre fue la misma, ¿sí? Su biotipo fue siempre el mismo, pero en evolución de juego, en cada uno de sus, la evolución en cada uno de sus fundamentos fue grandísima, fue altísima. Entonces miren que todo, o sea, mucho de esto también depende de la orientación que se le dé y los deseos del jugador para mejorar cada vez más, ¿sí? Cada vez más. Entonces, esto es una locura, esto es una locura, ¿sí? Entonces, muy bacano el tema ese y hay mucha tela para cortar. Y hoy en día, lo que tú dices, ves jugadores que a lo mejor en sub-19, sub-17, son altos, pero motrizmente no muy buenos, descoordinados, que para nosotros los suramericanos, los latinos, le ganamos relativamente fácil, pero en 2 años, como dice Luis, ya lo vemos entre los primeros 10 del mundo, como pasó con Stoyanovski y todos estos. Y los noruegos Noruegos. en los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿quiénes eran? Exacto. Nadie, Sí. nadie. Nosotros mismos le ganamos en el sub-21, en el sub-21 ¿cómo se llama? En Suiza, en Lucerna. Y fue ya subcampeones olímpicos adultos. O sea, y prácticamente con trabajo, con disciplina, con métodos de trabajo científicos y eso, rápidamente ya no sabes quién era el bueno, quién era el prospecto y quién no. O sea, ya no logras identificar. En un año ya no sabes quién es el malo, como que. Entonces, para nosotros ganarle a esos equipos, necesitamos jugar a 1000%, o sea, en todos los sentidos. Yo le decía a Igor y a Jesús, para ganarle a Hauser y al otro, tienen que ellos fallar un poco y nosotros jugar perfecto para tener un chance. Porque si ellos juegan bien, está complicado ganarle. Entonces, lo que dice Luis, esos jugadores de 2 metros 10, 2 metros 20, que son rápidos, son potentes, toman buenas decisiones. Entonces ya el bajito empieza a tener muchos problemas. O sea, tiene que jugar muy bien y fortalecer otras cosas. ¿Sí? Bueno, gracias, Mauro. Vamos para la última pregunta. Rafael Noriega, que levantó la mano. Bienvenido, Rafa. Gracias, cordial saludo a todos, profe Mauro, Lucho. Rafael. Encantado de escucharle nuevamente, encantado de recibir conocimientos permanentemente de su parte. Profe, en estos procesos de formación, en donde las competencias ahora a nivel Suramérica se han ido bajando de categoría,
sea, ahora hay mucha más opción para los jóvenes de competir a nivel internacional. ¿Cómo hacer para que esas competencias se acrecenten en los calendarios deportivos internacionales y no solamente se dediquen a fortalecer el alto rendimiento, que sin duda alguna es la cuna del deporte, ¿no? Pero cómo llevar a partir de ese calendario un poco más austero, ¿sí? A los jóvenes. Y si es prudente darles mucha competencia y menos entrenamiento, o más entrenamiento y menor competencia. Gracias, profe. Muchas gracias, Rafael. Bueno, el tema de las competencias internacionales menores y de adultos, básicamente es por lo que le conviene a la FIP, ¿no? O sea, en el sentido sobre todo económico. Es lo que, o sea, básicamente el adulto es el que vende más. Por eso hay 10.000 competencias adultas y de menores hay muy pocas, ¿no? Y yo lo que pienso es que aquellos que quieran relucir o en algún momento ser potencia en el voleibol playa, tienen que sacrificar cosas. Yo los mejores equipos que he visto que después permanecen mucho tiempo representando a un país en el adulto, fueron aquellos que metieron a jugar los de desarrollo desde que empezaron las competencias menores como en el adulto. Es decir, a Stoyanovski, a todos estos, jugaban sus competencias, sus 17, sus 19, sus 21, pero también jugaban el adulto. Y en el adulto perdían y perdían y perdían, pero entonces ellos hicieron como una inversión, el país entendió de que era algo a mediano y largo plazo y enviaban a estos jugadores pensando en ello en el futuro y no como hacemos muchas veces nosotros, Rafael, que es que políticamente a lo mejor necesitamos dar un resultado y la competencia que nos conviene es la que viene dentro de un mes, 2 meses. Y no van a entender que si llevo a los menores y pierdo y me dan una paliza, que lo estoy preparando para dentro de 4 años. Lo que van a entender es que no sirve el voleibol de playa y que no nos sirve. Necesitamos gente que gane. Yo creo que es algo de cultura sobre todo. Y creo que países europeos, asiáticos entienden esto y lo practican. Y a veces yo he pasado porque es difícil explicarle a un dirigente de que vamos a perder por 3 años, 4 años. Por ejemplo, ahora tenemos esa situación. Yo le he estado diciendo a la federación que vamos a olvidarnos de los adultos por 4 años, que vamos a empezar de nuevo y vamos a perder, sí vamos a perder por mucho tiempo, pero hay que hacerlo si queremos crear una estructura que continúe. ¿Qué nos pasó a nosotros? Estoy hablando de Venezuela, que con pocos jugadores hicimos buenos resultados. Eso no significa que había masificación, no había una estructura buena en el país, era 4 o 6 jugadores que lo teníamos concentrados todo el año, entrena, y para las competencias que había los enviábamos. Ganaban aquí, ganaban allá y se iban consolidando. Pero eso no era de que el alto rendimiento era producto de la masificación, era mentira. Eso era de que teníamos esos jugadores, así como lo tuvo Cuba también con Cutiño, con 4 o 6 jugadores que quedaron campeones panamericanos, se metían en los mundiales, pero no era que había una estructura como la de Brasil, que hay un montón de gente practicando. Entonces, yo creo que es algo cuestión de cultura, porque es difícil cambiar la estructura, o sea, los sistemas de competencia, los calendarios, porque eso depende de otros factores, pero nosotros sí podemos cambiar nuestra forma de desarrollar a nuestros jugadores, pues, que es lo que te estoy diciendo actualmente, sí. Gracias, profe. Gracias a ti, Rafael. Bueno, a todos, muchísimas gracias por la asistencia, por este grandioso cierre de la capacitación. A Mauro, pues, infinitamente agradecido por este momento. A mí me da risa porque yo conozco todas las presentaciones de Mauro, ¿sí? Y yo
si tengo la posibilidad de estar, siempre estoy, porque así sea una letra de más, le agrega a las presentaciones. Y hoy estoy viendo otra presentación, o sea, no tan totalmente diferente, pero sí con algunas modificaciones que son primero, muy agradables, y segundo, muy importantes, pues, para, para nuestro deporte, ¿sí? Entonces, Luis, la clave es agregarle algo y cambiarle el color a todo para que sea diferente. Sí. sí, pero pues uno que conoce el tema y que siempre ha estado ahí, sí se nota los cambios que se hacen, y el discurso también, o sea, impresionante. Y de nuevo, pues muchas gracias, Mauro, por aceptar esta invitación. Yo sé que allá en España ya son las 11:30 de la noche, ya un poco tarde, y pues ahí es donde uno se da cuenta del amor que la gente le tiene a esto, que somos apasionados por este deporte, y pues, no, magnífico, Mauro, muchísimas gracias. Bendiciones, Gracias. hermano, y pues a todos, muchísimas gracias. Esta semana les estaremos enviando los certificados, pues, del curso. Para las personas, no sé si Harold tenga algo que agregar. Sí, a Mauro, muchísimas gracias por esa conferencia tan pedagógica y tan clara para los profesores. Pero lo importante de esto, Mauro, es que los profesores que están en sala no solamente les quede ahí como una memoria, sino que mañana mismo vayan a la cancha y hagan la respectiva aplicación. Esa es la intención de nuestros cursos, de que son muy aplicables, a pesar de que el curso se dé de manera teórica, virtual. Son temáticas que mañana mismo, el que tenga entreno mañana domingo o el lunes, ya puede llevar estos conceptos a la práctica y reevaluar lo que ha venido haciendo, porque todos trabajamos con una metodología de una u otra forma diferente, pero el fin siempre va a ser el mismo para los deportistas. Entonces, muchas gracias por esa excelente conferencia. Llegas con mucha facilidad al auditorio y pues muy bien por eso. A los participantes, gracias por la conexión. Llegamos a 65 personas, Mauro, conectados hoy. En este momento hay 54. Recordarles a todos aquellos que fueron invitados de manera especial hoy, porque este es un curso de voleibol de playa en 3 niveles. Este ya es el último nivel que finaliza hoy con la charla de Mauro. Fueron 3 niveles durante un periodo casi de 2 meses. Como hay varios invitados hoy, les recordamos que ha habido mucha acogida y solicitudes para ella. Vamos a hacer una segunda versión de niveles 1, 2 y 3 de voleibol de playa, y seguramente Mauro nos va a acompañar en uno de ellos. Igualmente estamos interesados en hacer un torneo latinoamericano de voleibol de playa en categoría sub-18 y sub-21 para duplas amateur, básicamente, a nivel de clubes, a nivel de academias, a nivel de colegios, a nivel de universidades. Varela y yo lo vamos a organizar, y próximamente les vamos a dar información, a ver si lo hacemos en junio o julio, posiblemente en Santa Marta, María Pía. Así es que prepárese para recibirnos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Varela, muchas gracias por esa tranquilidad, esa paciencia y esos aportes que diste vos, el profe Juan Fernando, hoy Mauro, ayer el árbitro internacional, y esperamos sigan conectándose con nosotros en las próximas capacitaciones. Grabación, Varela, para la. Muchas gracias a todos, muchas gracias.